Buenas tardes. Esta es la primera sesión, en realidad grabada después de la sexta sesión del curso que titulamos El teatro y la peste, ¿sí? Artaud, pandemia y teatro de la crueldad, que organicé con el apoyo del Instituto de Investigaciones Filológicas las últimas semanas, durante el curso de la pandemia también, con la idea de convocar a la gente a pensar en torno a textos fundamentales relacionados con ese problema y a partir de ellos disparar nuestras reflexiones acerca de ellos, penetrando en el texto de Artaud, el famoso texto titulado El teatro y la peste, uno de sus manifiestos teatrales, y al mismo tiempo lanzándolo y conectándolo con otros materiales. La razón por la que estoy haciendo esta grabación es que por nuestra inexperiencia en el uso de la plataforma, no pudimos recuperar la grabación de la primera sesión, que fue muy concurrida, y bueno, lamentablemente, para poder, como van a estar reunidas todas las sesiones en el repositorio del instituto, para que quede redondo, completo de alguna manera, aunque de esta forma extraña, el curso taller, como le llamamos, eh, quise hacer esta exposición solitaria, sin participantes esta vez, para, para que no quede ese hueco en la primera sesión. Entonces, bueno, voy a intentar recuperar algunas de las cosas que planteamos ahí. El curso, como dije, se titula El teatro y la peste, Artaud, pandemia y crueldad. ¿Sí? Se desarrolló a partir del 30 de abril hasta el 4 de junio, ¿sí? Y teníamos un programa que, si puedo compartir en pantalla, es el siguiente. ¿Sí? Con esta imagen de un médico de la peste hicimos el programa. El curso será un intento de lectura simplemente de esa especie de manifiesto, de discurso, de conferencia originalmente de Antonin Artaud, que se llama El teatro y la peste, ¿sí? Dividido en 6 sesiones que subtitulé de esta manera. La primera, que es la de hoy, o la de aquella ocasión que hoy repito, está dedicada a la historia y la titulé Contagio onírico. La segunda sesión, que pueden encontrar grabada en el repositorio o en línea, está dedicada a la clínica. La primera historia, la segunda clínica, el cuerpo apestado. Es la parte más médica del texto de Artaud, que es intensamente clínico en algún sentido, tal vez un poco delirante, pero lo es. La tercera sesión está dedicada propiamente al teatro, convulsión y contagio. Es la idea de cómo el teatro surge en la escena de la peste y surge como contagio, precisamente igual que ella. La cuarta sesión estará dedicada a la sexualidad. Eh, Tiene que ver con una penetración aún mayor sobre el teatro, esta vez sobre una obra que analiza, a la que se refiere el propio Artaud en su texto, que él llama Anabela y que en realidad es una obra de John Ford titulada Lástima que sea puta. A ella dedicaremos una sesión. La quinta sesión estará dedicada a la ritualidad, aspecto que a mí me interesa por mis proyectos personales de etnopoéticas, etcétera, derivados de la investigación de Artaud asociados con ella, y tiene que ver entonces con esos aspectos del misterio, de lo ritual, del teatro sagrado, como luego lo llamaría Peter Brook, que se perfila también en este texto ya, el teatro y la peste. Y finalmente la última sesión la dedicaremos a discutir varios aspectos que ya verán ustedes cuáles son, que continúan con esa eh, vertiente ritual del teatro artodiano, aunque a la vez veremos cómo esta dimensión del teatro sagrado está jugando en una polaridad muy intensa con el teatro, la escena, el ateísmo en el teatro que proviene
del Marqués de Sade. Entonces, de la escena del ateísmo, del primer teatro del ateísmo, como lo llama Annie Lebrun, vamos a pasar o vamos a mantener esa tensión, esa polaridad con lo sagrado. En la última veremos esto en una dimensión más etnopoética, etnodramática, sobre todo a través del vudú, pero nos concentraremos en la visión de una película que probablemente muchos de ustedes han visto, que los invito a ver, que es Nosferatu, el vampiro, el fantasma de la noche, de Werner Herzog, una reelaboración del Nosferatu de Murnau. Entonces, esas son las 6 sesiones que intentaremos acá continuar, en las que intentaremos insertar nuestra lectura del texto artodiano y nuestras, serán como disparadores hacia otros territorios, ¿no? Historia, clínica, teatro, sexualidad, ritualidad y finalmente, usando como pretexto a Nosferatu, el trance, tal vez. En fin, no podríamos, este fue un curso y será, para quien lo escuche de esta manera, lo planteo como un taller porque no se trata de otra cosa más que de la lectura del texto de Artaud. Pero este es un taller abierto, una cosa abierta, no para especialistas. Invitamos y en efecto han asistido muchas gentes de diferentes áreas del saber y de las artes. Me interesa especialmente no solo la literatura, que es en lo que yo trabajo, aunque siempre en conexión con la antropología, con el psicoanálisis, sino también con el teatro en particular, ¿no? Y con la pregunta, la interrogación acerca de qué sucede con el teatro en el contexto de la pandemia. Cuando hoy desaparece de alguna manera el teatro, o así lo veíamos en la fecha que comenzó el taller, esa desaparición del teatro por la pandemia se ve contrastada fuertemente con la idea artodiana de que el teatro surge precisamente en la epidemia y por el contagio. No podría yo comenzar el curso y la lectura del texto sin hacer, aunque sea una breve semblanza de Antonin Artaud. Yo no soy un especialista en la obra de Antonin Artaud en el sentido en que lo son las gentes más brillantes que han trabajado y editado su obra. Mi modesta contribución consiste en comentar este texto y disparar las ideas artodianas en las direcciones que se conectan con mi propia investigación. Pero sí soy, digamos, que un aficionado a su lectura desde hace ya bastantes décadas, ¿no? Pero en este sentido yo quiero remitir a las dos más importantes críticas, autoras, investigadoras francesas ambas, que son la referencia para leer a Antonin Artaud, y son, por un lado, Florence de Merdieu, que tiene una obra monumental en relación a Artaud, incluyendo una amplia biografía, textos extraordinarios, ¿no?, sobre el electrochoque, bueno, cantidad de cosas sobre Artaud, realmente de una brillantez incomparable. Y por otro lado, la obra de Belén Grossman, igualmente brillante, que es la actual editora, de hecho, de las obras completas de Artaud en Francia, en Gallimard, y que tiene también muchos ensayos dedicados al autor, y es a Artaud, a este autor, y que es referencia absolutamente fundamental. Yo diría que en México hay dos autores que no son de ahora, no viven ya, que fueron muy importantes en relación a la obra de Artaud y que no quiero dejar de mencionar. Uno de ellos es Luis Mario Schneider, que reunió sus obras mexicanas, El viaje al país de los tarahumaras, y ese librito hecho de conferencias y artículos llamado también México, que se editó en la colección popular del Fondo de Cultura Económica y que ha sido una manera de conocer para nosotros la obra de Artaud esencial. Entonces, Luis Mario Schneider y el gran poeta y ensayista crítico guatemalteco Luis Cardosa y Aragón, que es muy próximo en muchos sentidos a la obra artodiana y
que incluso se ha publicado recientemente. Fabián Bradulo hizo la correspondencia que mantuvo con Artaud. En fin, hay otras obras que pido disculpas por no mencionar ahora, pero creo que esas referencias son fundamentales. Entonces, yo no soy un especialista, un erudito, digamos, en esto desde el punto de vista académico, pero sí alguien que en quien ha resonado profundamente la obra de Artaud en todo su trabajo. Artaud nació en Marsella. Voy a dar simplemente algunas delimitaciones biográficas, ¿no? Nació en Marsella en 1896 y murió en París en 1948. Su nacimiento en Marsella es muy significativo porque lo conecta con una tradición que es la tradición del Mediterráneo. Incluso lo conecta, no se sabe si de una manera un tanto mítica o legendaria, con los antiguos navegantes fenicios que fueron, dicen sus familiares, del oriente, del medio oeste, del oriente del Mediterráneo, con todo el mundo egipcio, con todo el norte de África, en fin, con Egipto, en fin, una tradición también que se conecta con lo esotérico, que a él le encantaba, además con lo significativo que es el sur de Francia en relación en el contexto francés mismo, ¿no? Que es, digamos que es otra cosa comparada con el norte de Francia. Además ya veremos cómo en las primeras escenas del Teatro y la Peste, por llamarles así, escenas, aparece ese sitio, Marsella. Hay una serie de enfermedades que definen también su existencia, una meningitis muy juvenil que padeció, proveniente según algunos de una neurosífilis, que lo llevó en todo caso, por prescripciones médicas, al consumo de láudano, un derivado del opio, desde su temprana juventud, y que lo convirtió pues en un adicto a esta sustancia, cosa que no es ajena a la trayectoria de Artaud y a su pensamiento mismo, ¿no? En el sentido más profundo, corporal y también filosófico, digamos, poético, que lo llevó también a ser encerrado, bueno, no propiamente la adicción, pero otro episodio, digamos, de enfermedad, ya que estamos hablando de enfermedad con la pandemia. No solamente está esa meningitis, ese origen neurosifilítico del que se ha hablado, no solamente esa adicción eh, productora luego de alucinaciones, sino también un diagnóstico de paranoia que después sufrió y que lo llevó a sufrir una serie de internaciones durante muchos años. Entre los años 1937 y 1946, Artaud estuvo encerrado en hospitales psiquiátricos, en asilos psiquiátricos, en París, en las cercanías del país, de París, en el sur de Francia, en Saint-Anne, en Villebrard, en Rodez principalmente, en Ivry, ¿sí? Durante una época que, si nos fijamos, 1937 a 46, abarca también lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo cual tiene una importancia grande, mayúscula, porque lo mismo que el gran exterminio de, de los judíos en Europa y de otras etnias como los gitanos, pero digamos que de una manera más absoluta fue dirigida hacia los judíos, también hubo un exterminio de los enfermos mentales que ha sido muy bien estudiado y que fue muy activo desde el uso de los enfermos para experimentos de tipo médico, eugenésico, sino también a simplemente el hambre sistemática y digamos que deliberada a la que fueron sometidos en muchos hospitales, llevando a eso, a una hecatombe, a un exterminio, a la muerte masiva de enfermos mentales. De manera que Artaud vivió en esos hospitales en ese momento. Y por eso es significativo el hecho de que primero estuvo encerrado, sí, en las cercanías de París, donde él habitaba, pero después por intermediación, por intervención de sus amigos surrealistas, ex amigos que no dejaron de serlo muchos de ellos en esa época,
fue remitido o reenviado al famoso hospital de Rodez, donde fue tratado posteriormente por su médico, Ferdier, que era un médico poeta también, al menos según él, pero cercano realmente al grupo de los surrealistas y que de alguna manera genera una situación, su estancia en Rodez, muy contradictoria. Por una parte, efectivamente, es en Rodez donde sufre esos violentos tratamientos que se solían eh, aplicar a los enfermos mentales, o así llamados, y por el electrochoque muy principalmente, ¿no? Aunque también la insulinoterapia y otras técnicas supuestamente modernas en aquellos años, y que, y que padeció harto, y incluso él recuperó, habló de ellas, denunció y combatió absolutamente en sus poemas después de salir de la internación. Entonces, por una parte está esa situación de violencia, digamos que el teatro convulsivo al que fue sometido durante sus internaciones, entre ellos por este médico. Pero por otra parte fue este médico también, bueno, por otra parte su estancia en Rodez de alguna manera pudo haberle salvado la vida en esa situación de muerte generalizada que acabo de describir y de la cual que ustedes pueden consultar en libros muy interesantes acerca de ese tema. Pero por otra parte también Ferdier lo impulsó a escribir. Y realmente en los últimos años de su estancia en Rodez fue cuando empezó a escribir las famosas cartas de Rodez, que forman varios volúmenes de sus obras completas, que desde hace muchos años se tradujeron parcialmente, aunque en buena cantidad, al español, y que son, por una parte, escritos notables, simplemente desde el punto de vista literario, ¿no? Si es que es literaria la obra, se puede reducir a lo literario la obra de Artaud, pero tiene un valor, digamos, poético radical. Pero por otro lado, fueron parte del proceso, digamos, de su curación, porque él acabó saliendo también con apoyo de algunos amigos del hospital en el año después de 1946, y escribió de nuevo, y escribió tal vez las obras más importantes de toda su trayectoria, no sé si las más importantes, pero las más potentes, muy probablemente, ¿no? Entonces, él salió al muy poco tiempo de haber salido, en el año ya 48, en 2 años aproximadamente, él murió en París. Como consecuencia, se dice, de un cáncer colorectal, según algunos, producido por el abuso de una dosis letal de hidrato de cloral, y en realidad como consecuencia de muchos desórdenes eh, anatómicos, fisiológicos, corporales, que él describe a lo largo de toda su existencia de una manera altamente lúcida, ¿no? Bueno, no vamos a recorrer aquí su obra, pero sí tendría yo que hacer una especie de mención, aunque sea de algunas de las obras más importantes que él escribió, para tener una especie de cartografía, para situar este texto. Este texto, vamos a situarnos ahí, el teatro y la peste, que es, digamos, hoy en día un capítulo de ese gran libro que es El teatro y su doble, son libros que están incluidos en la bibliografía. Voy a voy a quitar la pantalla completa. Ahí está, perdón, una disculpa. La inexperiencia continúa. El libro del que estamos partiendo, el capítulo El teatro y la peste, el de la conferencia, está incluida en El teatro y su doble, que yo sigo en esta versión del Cuenco de Plata, que es traducción de Silvio Mattoni, de Córdoba, Argentina, que a mí me parece una excelente traducción, pero que bueno, en el curso insistimos en esto de cómo eh, la traducción nunca va a alcanzar la organicidad, la potencia poética del texto de Artaud,
por su condición, más que nada, es una obra poética en sí misma, e incluso dramática, se puede decir, dramatúrgica, pero básicamente poética, aunque se trate de una especie de manifiesto, ensayo o conferencia. Una versión original es la que se publica en Gallimard, en la colección Folio, en, en Francia, que circula fácilmente en Internet. Pusimos en la bibliografía del programa las referencias para poder leerlo en francés o en español, aunque la traducción española de Internet a la que nos referimos es una antigua traducción de editorial sudamericana, también ella muy, muy interesante, ¿no? Bueno, les decía yo que en este mapa, en 1933, cuando él pronuncia esta conferencia, me parece que en el mes de abril, en la Sorbona, eso fue originalmente este texto, El teatro y la peste, una conferencia, es decir, una producción, se puede decir que oral, eh, en el sentido de que así se enunció por primera vez, aunque a los pocos meses la publicó en una revista, fue de 1933, es decir, también 3 años antes de su viaje a México y en medio de toda su producción. Vamos entonces a referirnos a su obra de conjunto. Por ejemplo, los primeros textos, los más conocidos como sus primeros textos muy conocidos que publicó en revistas y luego reunió en libros, son de 1925, ¿no? Tienen nombres ya muy interesantes, vean la referencia. Siempre va a haber la conexión en Artaud de esta dimensión psíquica delirante con una dimensión fisiológica muy radical, ¿sí? Corporal, hasta llegar al final a su idea del cuerpo sin órganos, ¿no? El ombligo de los limbos y el pesanervios. Obras en las que se refiere precisamente a una supuesta dificultad, incapacidad, impotencia de pensar, de articular los pensamientos que contrasta in, increíblemente con su tremenda lucidez, o sea, son la manifestación precisamente de una gran lucidez y de una gran capacidad de pensar que describe esa especie de parálisis del pensamiento. En fin, se podría ir muy lejos, pero no será nuestro tema. Son textos de 1925, en parte de ellos, buena parte de ellos son cartas, ¿no? Después está, bueno, el libro que después se llamó El viaje al país de los tarahumaras, o simplemente Los Tarahumaras, que es la recopilación de escritos, especies de crónicas que él hizo durante su viaje a México, que tenía por objeto viajar justamente a la Sierra Tarahumara, mucho más que encontrarse. Bueno, él buscaba encontrar la antigua cultura solar, dice, pero mucho más que para encontrarse con intelectuales, poetas y escritores mexicanos de aquel tiempo. A él le importaba mucho esto y escribió esa serie de textos que se titularon en francés simplemente Los Tarahumaras, y después se conocieron como El viaje al país de los Tarahumaras, junto con esos otros que mencioné que se reunieron en un libro paralelo eh, próximo a este, que se llamó México, y que son conferencias sobre la cultura mexicana y sobre su viaje a México. Él se pregunta continuamente en esos textos, ¿a qué vine a México? Yo tengo un artículo que se puede encontrar en línea en la revista de la universidad, que se llama así, y donde hago una especie de síntesis de esas respuestas que él se da. Son realmente muy, muy interesantes, ¿no? A su regreso, el libro en realidad comenzó a escribirlo en su viaje a México en 1937, pero fue en 1945 cuando se publicó recién. Otros libros de aquella época son Las nuevas revelaciones del ser de 1937, posteriormente Las cartas a Rodés, que obviamente no eran un proyecto de libro, sino que corresponden a esos últimos años de encierro y que terminan en 1946. Después hay una serie de obras muy impresionantes que vale la pena mencionar, ¿no? En primer lugar, la conferencia del Vieux Colombier, que fue la conferencia que él dio a su salida del internamiento y que es una conferencia legendaria absolutamente porque
Bueno, fue una escenificación muy impresionante la que dio ahí. La gente que la presenció tiene testimonios eh, muy, muy, pues eso, impresionantes estaban impresionados con aquello, dicen realmente no haber visto nunca nada como aquello. Después de eso escribió textos como La cultura india de 1947, que también incluye una remembranza de su admiración absoluta a los tarahumaras, también que nunca perdió. Y ese texto, Artaud le Momo, Artaud el Momo, que es otro texto muy intenso, en el que hacen el recuento, entre otras cosas, de sus internaciones y de sus experiencias de electrochoque, ¿no? Finalmente, sus dos últimas obras, las más importantes por lo menos, son Van Gogh o El suicidado de la sociedad de 1947, donde alude a este otro poeta, pintor absolutamente delirante en sus últimos días, con el que se suicida, se identifica absolutamente harto y casi habla de sí mismo hablando de él, ¿no? Y finalmente esa gran obra que se llama Para terminar de una vez con el juicio de Dios, o para acabar con el juicio de Dios, que es una obra de 1948, un drama radiofónico que él mismo alcanzó a grabar, que fue prohibido antes de su emisión a principio del año de su muerte, que llegó a emitirse tras su muerte. O sea, fue muy rápida la secuencia de la grabación, la prohibición, la emisión de la obra a principios de 1948, y que contiene, no solo recupera también ahí el discurso, el rito del tutuburi, la rememoración y la fascinación con los tarahumaras, sino también ese gran proceso que es el que él sigue en su obra, que se define en el título, se resume en el título de esta obra, que es Para acabar de una vez con el juicio de Dios. Bueno, esa es su obra, ¿no? Su obra importante, de 1925 a 48. En 1933 podemos situar esta conferencia, que también está enmarcada por este, por otras manifestaciones, otros manifiestos relacionados con el teatro. Él, en realidad, desde el año 1926 había fundado el Teatro Alfred Jarry, en memoria del autor de Uburrey, ¿no? Ese gran autor. Experiencia que desembocó en un fracaso. Él había sido, su intención casi siempre dirigirse hacia el trabajo escénico como actor, ¿no? Principalmente. Fue un actor, vivió en ese mundo del teatro, aunque sin el éxito que hubiéramos podido imaginar, considerando el peso de su obra en el siglo XX, que es, junto con la de pocos otros, lo que definió al teatro del siglo XX y tal vez hasta nuestros días tiene una influencia muy potente. Pero empezó en los años 30 a escribir una serie de textos sobre el teatro balinés de Bali. O sea, ahí está el interés por el teatro oriental, ¿no? El exotismo, un poco la contraparte también, los principios de su interés por el mundo americano, que era un interés también teñido absolutamente por lo exótico, por lo esotérico también, porque si bien había habido en esos años ya interés más científico y crítico, artístico sobre las manifestaciones orientales y amerindias, entre otras por la gran exposición amerindia en la que participó George Bataille en 1929, y que se refleja en su interés por los sacrificios humanos de los aztecas, que es como paralelo al interés de Artaud por lo mexicano, aunque muy distinto. Su interés, el de Artaud, por el teatro alquímico, sí, ahí tenemos el ocultismo, digamos, ¿no? Que es otro gran texto que publicó en la revista Sur en Argentina, se publicó por primera vez. Y luego los dos grandes manifiestos del teatro de la crueldad, que es el nombre que más logró imprimir a su voluntad de teatralidad, ¿no? El teatro de la crueldad, del que no nos vamos a poder más que asomar
en la penúltima sesión del curso, en esa sesión sobre los misterios, el ritual y lo sagrado, porque la crueldad aquí es mucho más que el término, que de lo que el término literalmente significa, ¿no? Es justamente después de los manifiestos del teatro de la crueldad que Artaud escribe eh, o pronuncia más bien la conferencia del teatro y la peste en la Sorbona y la publica ese mismo año. En 1934 publica un libro, un texto muy cercano a todas estas manifestaciones, aunque es una novela, entre comillas, histórica, entre comillas, que se llama Heliogábalo o El anarquista coronado, gran obra, para que en 1935 la cancelación de una obra suya, los Cenci o los Cenci, que es una obra de teatro de la crueldad que se vio, que sí escribió, es en realidad Artaud llegó a producir poco teatro, es más, digamos, su teoría, aunque más que una teoría es una poética del teatro lo que él hizo, pero los Cenci o los Cenci o Cenci es una gran obra con un marco italiano que fue finalmente cancelada, lo cual produjo una gran decepción en él y derivó de alguna manera en su idea de partir hacia México, justamente en busca de esta antigua cultura solar. Antes de su partida sigue escribiendo algunos de estos textos. Ya está perfilada la idea de hacer un libro, de reunir todos estos materiales en un libro que después será justamente este, ¿no? El teatro y su doble. Escribió textos como El teatro de Serafín, teatro de un manifiesto también muy enigmático, muy interesante acerca de los principios de lo masculino, lo femenino, lo neutro, muy emparentado en esto con Heliogábalo y que preludia ya muchas de las cosas que va a escribir en su proyecto mexicano. En realidad él, en el manifiesto del teatro de la crueldad, el segundo, dedicó una parte a describir lo que él llamó el primer proyecto del teatro de la crueldad. Un gran espectáculo, como lo llama él mismo, que se titulaba nada menos que La conquista de México. Yo este texto lo he analizado y lo traduje, está incluida la traducción ahí en un libro mío que publicó la UNAM que se llama El fin de la conquista. Ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto sobre este material de Artaud, que era un borrador, era un esquema, era un proyecto, el primer proyecto del teatro de la crueldad. Resulta bastante significativo, pienso yo, que la escena de la conquista de México sea la más propicia para Artaud, según Artaud, para proyectar, para lanzar esa posibilidad del teatro de la crueldad, ¿no? Es muy significativo y es lo que tratamos de estudiar. En fin, este es un texto que posiblemente abordemos en una segunda serie de sesiones o de este taller, ¿no? Es un texto de principios de 1936. Poco tiempo después de la lectura de este texto en casa de unos amigos, según se consigna en la edición de Gallimard de las obras completas, él emprende su viaje a México en barco. En ese viaje en barco, en 1936, en una carta, él plantea ya el título del libro, El teatro y su doble. Vean, el título también tiene resonancias bastante esotéricas, diríamos, ¿no? A su regreso de México, un año después, él emprenderá un viaje a Irlanda, también en busca de una serie de cuestiones esotéricas absolutamente, y ahí va a sufrir una especie de shock que lo va a llevar a un estallido emocional, psíquico, lo van a encerrar por primera vez, a internar en el hospital de Santana, y allí permanecerá, como dijimos, hasta 1946. O sea, que su viaje a México es el casi inmediato antecedente de su
internación psiquiátrica. La publicación del teatro y su doble se realizará cuando él esté internado, o sea que él ya no va a presenciar esa publicación hasta después de su internamiento, que lo conocerá. Entonces, los trabajos reunidos aquí son el antecedente, ¿sí?, del viaje a México y de la internación psiquiátrica. Bueno, para completar este marco, nada más quisiera decir que Artaud también trabajó y se interesó mucho en el cine. Incluso hay un librito por ahí publicado que reúne sus escritos sobre cine, que se llama El Cine, simplemente. Creo que hay varias ediciones, yo lo tenía antes en Editorial Alianza, me parece. Pero no solamente escribió sobre cine, sino que participó en cine. Y ustedes pueden ver esas participaciones en tres obras, que yo, por lo menos, que yo recomiendo mucho. Una de ellas es una de esas obras de la vanguardia cinematográfica de los años 20, es una pieza de 1927 que se ha publicado junto con otras obras expresionistas, futuristas y surrealistas, sobre todo, que se llama La Concha y el Reverendo. Obra de una gran cineasta mujer que hoy está siendo muy revalorada, que se llama Germaine Dulac. Ella la filmó a partir de un guión de Antonin Artaud, modificando mucho el guión, al grado de que Artaud renegó absolutamente de esta obra. Entonces, esta obra se puede ver incluso en una versión restaurada muy interesante. Digamos que puede ser tan interesante como Un perro andaluz, ¿no? De 1927, insisto, lo pueden ver en línea, aunque hay una edición muy bien hecha que se puede comprar, muy documentada. Y es contradictoria la situación con esta obra. O sea, por una parte es un guión, el único guión de Antonin Artaud que llegó a realizarse cinematográficamente, pero por otra parte que él rechazó por completo. Aunque es el rechazo una obra muy bien realizada por una cineasta que, insisto, ha sido ampliamente reconsiderada, valorada en estos días, en estos años recientes. 1927. Pero hay otra obra, una obra absolutamente monumental, en la que él participó como actor únicamente. Y esa obra es Napoleón, de Abel Gance. Una gran obra también del año 1927, en la que una obra que pretendía, o sea, una aspiración wagneriana tenía esta pieza, se pretendía, y creo que se ha proyectado en años más o menos recientes, yo llegué a verla así en una ocasión, en triple pantalla, ¿sí? Y en esa obra, monumental, insisto, él actúa a un personaje que le cuadra de una manera única, que es el de Marat, el revolucionario, uno de los revolucionarios más radicales, ¿no?, de la Revolución Francesa. Protagonista, por cierto, después de una gran obra de Peter Brook, una obra teatral que sin embargo también filmó y se puede ver en pantalla, una obra de los años 60, 63, 64. La obra, perdón, no es de Peter Brook, es de Peter Weiss, el gran dramaturgo alemán, pero que puso en escena, apropiándosela también de una manera extraordinaria, Peter Brook, y después filmándola él mismo, ¿no? Entonces, es la obra que se llama, conocida como Marat Sade, y que es una discusión absolutamente imaginaria entre Marat y el marqués de Sade en el manicomio de Charenton, donde sabemos que el marqués de Sade solía hacer representaciones teatrales con los internos del manicomio. El asilo de Charenton era un manicomio, una casa de locos, diríamos, donde él mismo estaba recluido
después de estar recluido, de haber sido encarcelado por la monarquía y después por la república, ahora lo fue también por el imperio, en ese lugar, ¿no? El asilo de Charenton. Y ahí Peter Weiss imagina cómo el marqués de Sade hace una representación con los internos acerca de la Revolución Francesa, la persecución y el asesinato de Jean-Paul Marat, principalmente, ¿no? Es una gran discusión delirante que combina, digamos, al teatro brechtiano con el teatro artodiano, yo diría, por la cuestión del delirio y del distanciamiento simultáneamente, en la que se contraponen, sin llegar a solución ninguna, las ideas de Sade sobre la revolución y las ideas de Marat, a quien Artaud representó en la película de Abel Gance. Y finalmente, tal vez la más famosa película, la más grande película en la que participó como actor también Antonin Artaud, fue La Pasión de Juana de Arco, una obra de 1928, el año siguiente, del gran cineasta Carl Theodor Dreyer, ¿no? Que es una obra extática, mística absolutamente, y en la que Antonin Artaud tiene un papel, se puede decir que es menor, pero es muy relevante, menor en cuanto a la cantidad, digamos, de tiempo que aparece, tal vez, pero de una intensidad máxima, porque junto al éxtasis, digamos, de Juana de Arco a la hora de su muerte, él es el que acompaña todo el proceso desde que le anuncia la muerte a Marie Falconetti, la actriz, y hasta que es consumida por las llamas en una escena en la que Artaud no solo está presente, sino está como a los pies de Juana de Arco contemplando aquella ascensión cruel, digamos, extática. Es otra escena artodiana absolutamente, ¿no? Bueno, eso, yo ahí a eso limitaría, aunque ya me extendí bastante, la presentación de Antonin Artaud. Voy a intentar presentarles como un paréntesis simplemente una serie de imágenes, como una especie de intermezzo o de descanso, de imágenes, algunas fotografías de Antonin Artaud en sus películas, pocas, y sobre todo algunos dibujos de Antonin Artaud, autorretratos en primer lugar, que son extraordinarios y de una violencia, de una intensidad, de un expresionismo, se diría, notable, que fueron en las décadas, bueno, ya desde hace algunas décadas han sido muy reivindicadas, ¿no? Por Jacques Derrida, por ejemplo, que fue el curador y el comentarista de una exposición de estas pinturas o dibujos en el Museo del Louvre, y primeramente editadas por esta gran crítica que mencioné, ¿no? Al principio, que es Florence de Merlieu, y que afectan mucho a la manera como esa otra gran crítica, que es Evelyn Grossman, está editando las obras, porque ahora las obras de Artaud no se pueden editar sin ver la materialidad misma de los papeles, incluidos los dibujos, incluidos los rayones, los garabatos, las quemaduras que contienen esos documentos, los manuscritos de sus poemas. Así es como está trabajando ahora Evelyn Grossman. Entonces, bueno, como un descansito, a ver si funciona, voy a compartir pantalla de nuevo y voy a poner esas imágenes. Estos son algunos autorretratos. La calidad de las reproducciones no es buena, pero bueno, es solo para darnos una idea, ¿no? Allá hay autorretrato con texto, con escritos. Muy borroso, desgraciadamente. Pero bueno, si ustedes buscan van a encontrar mucho material, ¿no? Ahí está
en la escena precisamente como Marat. Y después la famosa escena de la muerte de Marat, asesinado en su tina de baño por Charlotte Corday. Escena, imagen casi mística también, ¿no? Y acá algunas imágenes de el proceso de Juana de Arco. Allí está Artaud como el sacerdote y Marie Falconetti. Digo Marie, pero tenía otro nombre, tenía dos nombres. Artaud. Como un contraste a Artaud en su vejez. No se ve acá, pero desdentado ya. Otros dibujos. Este último, uno de los más significativos para mí. Escritos, páginas de sus cuadernos, que él escribía mientras improvisaba acompañándose con los golpes de un martillo. En fin. Bueno, esas son algunas imágenes artodianas de su propia mano. Bueno, en realidad esta primera sesión, perdón un momento, perdón, tuve que prender la luz, estaba dedicada, como les decía, a la historia. Si nos fijamos, ya vimos, ¿no? Retomemos: historia, clínica, teatro, sexualidad, ritualidad, trance. Esta primera sesión era historia. Si nos fijamos, sobre todo los primeros párrafos del texto del Teatro y la Peste, del texto de Artaud, tienen una serie de referencias históricas, ¿no? Es curioso en un autor que no podríamos calificar de erudito, ya apareció ese tema varias veces. Como veremos en la siguiente sesión, que la parte clínica es fundamental también, la parte médica, estrictamente. Ya aquí nos acercaremos a ello. Hay una serie como de hitos, de marcas históricas en el texto de Artaud. Y así es como comienza. Por eso quiero comenzar con esas primeras páginas en las que se refiere sobre todo a tres escenas, a las cuales yo quiero agregar después una última escena, que es la de la conquista de México, que no está planteada aquí del todo, aunque sí llega a sumar, y que también tiene que ver con la peste. En fin, son tres escenas, sobre todo, tres momentos históricos que son como hitos en el texto de Artaud. Y el principal de ellos puede situarse en la ciudad de Cagliari, en Cerdeña, la isla de Cerdeña, en Italia, en el año de 1720. Y la podemos titular El sueño del virrey Saint-Rémy. En realidad, toda la presentación, toda la entrada en materia de Artaud al teatro, a la escena de la peste, curiosamente es a través de esta escena. A mí me parece absolutamente fundamental, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? En primer lugar, vemos que él está hablando de los archivos, de una historia que puede ser testimoniada por los documentos existentes en los archivos de esa ciudad de Cagliari. Es decir, hay una búsqueda de documentación de parte de Artaud en este texto.
ficticia o no. En realidad, en gran medida podemos imaginarla como ficticia, pero también podemos imaginar una verdadera investigación de archivo llevada por él, llevada a cabo por él, sobre todo en la ciudad de Marsella, como veremos después, ¿no? Entonces, pero esa escena primera es muy revelador y nos va a dar ya una idea de lo que él entiende por la peste, ¿sí? Porque lo que nos interesa además aquí reflexionar es la peste, el virus, la epidemia. ¿Qué sentido tiene eso en una obra como la de Artaud? No estamos hablando de una obra científica, de la obra de un historiador, no estamos hablando de una reflexión filosófica como las que hacen actualmente algunos muy interesantes filósofos en varios lugares del mundo, pero de alguna manera el texto de Artaud, la proyección esta, la conferencia artodiana, sí tiene un poder de pensamiento y de reflexión sobre el mal, digamos, sobre la peste, sobre el contagio, que es muy significativa. ¿Cómo aparece? Porque además de todo vamos a ver que, como lo dice el título, el teatro y la peste de este texto están profundamente conectadas una cosa y otra. En realidad, esta escena de Cerdeña es muy significativa. Cerdeña, el reino de Cerdeña, fue cedido precisamente en el año de 1720, que es el año en que sitúa Artaud esta escena. Es la escena de un sueño, además, la del virrey, ¿no? 1720 es el año de en que la Casa de Saboya, es la cesión de la Casa de Saboya de este reino, ¿sí? En lugar del reino de Sicilia. Se le cede a ella en lugar del reino de Sicilia, junto con Piamonte y Niza, ¿no? O sea, es un momento político importante y ya vamos a ver cómo lo político tiene una gran importancia en la obra de Artaud, ¿no? Como vimos que el Heliogábalo también tiene una dimensión política y histórica, si queremos, casi delirante, pero al mismo tiempo muy poderosa en su representación. Heliogábalo o el anarquista coronado. Vamos a ver reaparecer también acá constantemente el tema de la anarquía. Entonces, el año de la cesión a la Casa de Saboya de este reino, ¿no? Entonces, el reino de Cerdeña es un reino muy marginal en Italia. La isla de Cerdeña es una isla tradicionalmente salvaje, de pastores, de bandidos. Hasta el cine del siglo XX la representaba así, muy atractiva en ese sentido de lo primitivo, digamos, entre comillas, ¿no? Su capital fue de este nuevo reino, llamado Reino de Cerdeña, Chipre y Jerusalén, Ducado de Saboya y Monferrato, Principado del Piamonte. Su capital fue Génova y después Turín. En el año 1860 fue cedida a Francia, patria de Artaud, y formó parte del reino fundador de la Italia ya unida. Esto para ver la importancia, digamos, política, histórica, hasta geopolítica que tenía en 1720 la isla de Cerdeña. No era cualquier lugar, ¿no? Pero vean ustedes, entramos un poco a la lectura del texto de Artaud, cómo se presenta la peste. Dice Artaud: los archivos de la pequeña ciudad de Cagliari, en Cerdeña, conservan el relato de un hecho histórico sorprendente. Ahí están los archivos, ¿no? Una noche de fines de abril o comienzos de mayo de 1720, curiosamente el día que di esta clase en vivo, digamos, era precisamente el último día de abril del año que estamos viviendo. Y era la noche también. Una noche de fines de abril o comienzos de mayo de 1720, unos 20 días antes de que el buque Gran Saint-Antoine arribara a Marsella, patria de Artaud,
coincidiendo con el más asombroso estallido de peste que se recuerda en la ciudad. Coincidencia, sincronía. Marsella, Cerdeña. Saint-Remy, virrey de Cerdeña, a quien sus reducidas responsabilidades de monarca tal vez lo hubieran sensibilizado al más pernicioso de los virus, tuvo un sueño particularmente penoso. Se vio a sí mismo apestado y vio cómo la peste asolaba su minúsculo estado. Notable introducción. En primer lugar, vemos la caracterización política. El poco poder de este virrey, ¿no? Dice, sus reducidas responsabilidades de monarca. Estoy trabajando, lamentablemente, con una traducción, pero bueno, quien lo desee podría y debería ir al texto original. Y por otro lado, habla de su minúsculo estado. O sea, un estado bastante insignificante, minúsculo, donde el monarca de reducidas eh, eh, posibilidades se manifiesta, sin embargo, como un déspota, como vamos a ver. Y esto de una manera que despierta la admiración de Antonin Artaud, como vamos a ver. Mismo tema de Heliogábalo, el anarquista coronado, donde el anarquista es el déspota, justamente, o a la inversa, ¿no? Es la idea artodiana, muy compleja y difícil de adoptar. Pero es también, es su poco poderío el que lo lleva a ser sensible, como dice él, al más pernicioso de los virus. El tema del virus es central en el texto de Artaud y vamos a ver cómo, de una manera bastante extravagante, Artaud va a poner en cuestión la existencia misma o la calidad, por lo menos biológica, orgánica, del virus, biológica, ¿no? Dice, pero aquí está el sueño. ¿Y cómo se manifiesta el virus en Saint-Rémy? Porque el gran buque Gran Saint-Antoine está llegando a Marsella, ¿sí? En ese momento, esa noche, no a Cerdeña. Sin embargo, esa noche, Saint-Rémy tiene un sueño y el virus va a entrar a él y a Cerdeña en la forma a través de un sueño, que es una presencia real también, no es una presencia falsa, digamos, ¿no? Simplemente imaginaria en el sentido de inexistente. Tuvo un sueño particularmente penoso. Se vio a sí mismo apestado y vio cómo la peste asolaba su minúsculo estado. Notable, ¿no? Porque la entrada de la peste es onírica. ¿Sí? Y también su prevención. Es más, su conjuración. Porque este déspota, gracias a su delirio, a su sensibilidad y a su despotismo, va a impedir que el virus entre en esa ciudad. Entonces, pero el tema onírico, quiero insistir en él, porque no en balde, Antonin Artaud proviene, aunque después haya entrado en disputa y roto con el surrealismo, proviene de él. Y en esos ámbitos, y también más allá del surrealismo, el sueño tiene otra realidad en esta época, es una cuestión real. Ahora vean, como un paréntesis a lo histórico, ¿cuáles son los efectos de la plaga? Esto a mí me interesa mucho señalarlo, porque es lo mismo que de alguna manera presenciamos hoy. Los efectos biopolíticos, cósmicos, globales, se le puede llamar de muchas maneras, de la enfermedad, que no es simplemente un fenómeno biológico, médico, de enfermedad. Es mucho más que eso, ¿de acuerdo? Lo hemos visto y se va a detallar más aún, ¿no? Pero vean cuál es el efecto de la plaga, que tiene muchísimo que ver
con el surgimiento del teatro más adelante. Dice Artaud, bajo la acción de la plaga, los marcos de la sociedad se disuelven, ¿no? Disolución de la estructura social. Esto lo vamos a reencontrar en el Nosferatu de Herzog, en esas escenas de la plaza donde ya no hay ley, ya no hay gobierno, ya no hay policía, ¿sí? Cosa paradójica, porque también podemos ver históricamente, y no solo hoy, como el surgimiento mismo del Estado, en Hobbes, por ejemplo, en el Leviatán, como lo analiza Agamben, que está muy interesado en esta otra faceta contraria, la peste es como la representación, al contrario, del control social total. ¿Sí? Aquí no, aparece como la anarquía. Es como si ambos fenómenos estuvieran amenazando junto con la peste. Entonces dice, bajo la acción de la plaga, los marcos de la sociedad se disuelven. El orden se derrumba. Asiste a todos los desvíos de la moral. La inmoralidad, el libertinaje. Ya nada importa. A todas las debacles de la psicología, dice Artaud. Tampoco la psicología puede mantenerse ya. Oye dentro de sí, y aquí está esta cuestión casi, ¿cómo se dice? De la experiencia que tiene del cuerpo, lo veremos en la siguiente sesión, la sensibilidad hacia el interior del organismo que tiene Artaud y que nos da la peste, según su descripción. Dice, oye dentro de sí el murmullo de sus propios humores, o sea, los humores en el sentido médico, destrozados, totalmente descompuestos, y que por una vertiginosa pérdida de materia se tornan pesados y se transforman poco a poco en carbón. Ya lo veremos en detalle esto. Y dice ahí, aún destruido, aún aniquilado y pulverizado orgánicamente y enfebrecido hasta la médula, sabe que en los sueños no se muere. El virrey sabe que en los sueños no se muere, que la voluntad juega hasta el absurdo, hasta la negación de lo posible, hasta una especie de transmutación de la mentira donde puede recrearse la verdad. Anuncio de lo que vendrá, ¿no? El sueño premonitorio de la peste que viene, ese virus onírico que entra en su sueño, contiene también latentemente ya una transmutación, ¿sí? La advertencia de que la plaga, el virus, de una manera casi positiva, ¿no? Como lo vamos a ver después, contiene la transmutación de la mentira en una recreación de la verdad. Bueno, no voy a seguir leyendo línea por línea todo esto, pero lo que deriva de esta percepción delirante y a la vez ultrasensible, hipersensible a la realidad onírica que tiene este déspota, el virrey de Saint-Rémy, es la de esa descomposición, disolución del marco social. ¿Y qué va a hacer? Va a venir a él la orden loca, dice Artaud, la orden considerada delirante, absurda, imbécil y despótica por el pueblo, de impedir que ese barco, que ese buque, atraque en Cerdeña. ¿Sí? O sea, escenas que hemos visto repetidas, por cierto, en meses recientes, ¿no? Cuando barcos que andaban por los mares no podían desembarcar la gente que iba allá adentro en ningún lugar por el temor a que estuvieran invadidos por la plaga. ¿Sí? También en la película de Herzog vamos a ver cómo es un barco, ¿sí? También en la de Murnau, el Nosferatu de Murnau, es un barco el que lleva no solo al vampiro, sino esa tierra con ratas que contiene la semilla de la plaga, ¿no? Entonces,
Esta orden considerada absurda y despótica por el pueblo, dice Artaud, es la guerra contra la peste. El autócrata va a imponer la prohibición del desembarco. Bueno, magnificada y generalizada, es la solución única que desde siempre se ha encontrado frente a las pestes y las plagas, que es la de la famosa cuarentena que hoy vivimos a nivel por primera vez global. En fin, sea como fuere, dice más adelante Artaud, el barco prosiguió su ruta, atracó en Livorno e ingresó en el muelle de Marsella, insisto, patria de Artaud, donde se le permitió desembarcar. Según Artaud, no hay registros de los apestados en esa época. Según él, tampoco es que el barco llevara la peste, sino que la peste ya estaba ahí. Pero esto, ¿por qué lo dice? Lo dice porque para él no es un virus, por lo menos no un virus biológico, el que está trayendo la peste, sino un virus de otro tipo, que podría llamarse, lo veremos más la sesión siguiente, un virus psíquico. Razonamiento semejante a lo que algunos filósofos contemporáneos, a partir, por cierto, de las ideas del gran escritor que fue William Burroughs, en esto una especie de continuador del texto artodiano, como es Bifo, por ejemplo, en Italia, que recientemente en una conferencia hablaba de ese virus psíquico. En fin, era una peste aparentemente de origen oriental. Esa es la primera escena histórica que señala Artaud y la principal. A continuación, líneas más adelante, hay otras escenas, en particular Florencia o las afueras de la ciudad de Florencia, ¿sí? Más concretamente la población de Fiesole, en el año 1347, tal y como se relata en un famoso libro que todos ustedes conocerán, de 1353, o sea, publicado 6 años después de esa peste bubónica que invadió Florencia, que es el Decamerón. En el proemio del Decamerón, precisamente, se describen, y de una manera bastante científica también, y lo retoma ligeramente, pero lo retoma Artaud aquí en El Teatro y su doble, en El Teatro y la Peste, ¿sí? Hay una descripción de los efectos físicos, psíquicos y sociales de la peste negra o bubónica. Aparentemente, también Boccaccio realizó alguna investigación de biblioteca, de archivo, y mucha de su información, de su descripción de este fenómeno, proviene de la Historia Gentis Langobardorum, que es un antiguo libro del siglo VIII, atribuido a un hombre llamado Pablo el Diácono, que describe una peste que podría ser semejante. Entre paréntesis, Artaud pone en cuestión el hecho de que se trate siempre de la misma peste, de la misma plaga, del mismo virus, ¿no? Junto con esta documentación archivística de Boccaccio en el Decamerón, se dice que también había una tradición oral que él retoma ahí, ¿no? La obra en realidad narra el retiro de 10 jóvenes en una villa campestre, justamente del pueblo de Fiesole, ¿sí? En la que todos van a contar una serie de historias más o menos amorosas, más o menos libertinas, en el sentido muy importante para Artaud. Artaud va a retomar este libertinaje de la peste y el libertinaje de Boccaccio en relación a la peste, en relación, insisto, a esa especie de anarquía que se desata, de pérdida de toda ley, ¿no? Tiene una estructura de encadenamiento narrativo que probablemente proviene de antiguos textos orientales, como se ha dicho, como el Panchatantra sánscrito del siglo IV,
¿no? En fin, ahí tenemos otra escena, ¿no? Si la primera escena fue la del contagio onírico del virrey de Saint-Rémy relacionando Cerdeña con Marsella, 1720, la segunda escena de 1347-1353 tiene que ver con la autoría de Boccaccio y con esa gran obra que es el Decamerón. A continuación, en algunos párrafos, Artaud va a describir otras fuentes que él está utilizando, fuentes también históricas. Son documentos que pueden ser de dos tipos. Son tratados, bueno, señalo yo dos tipos, pero aquí vimos una narración literaria, cuentística, novelística, como el de Cameron, también utilizada como fuente. Pero en realidad usa una serie de tratados y una serie de textos sagrados que también hablan de la peste. Y así nos va a llevar en un recorrido que siempre involucra, por una parte, la dimensión geográfica. Aquí lo histórico se combina mucho con una geografía extraña, imaginaria y de alguna manera inexplicable, en último término, según Artaud, pero que tiene que ver con documentos de alguna manera, textos, testimonios, ¿no? Así menciona a Pericles, menciona la peste de Siracusa, menciona los escritos de Hipócrates sobre la peste, ¿no? Menciona también las pestes reiteradas que se desatan en Egipto por las inundaciones del Nilo, ¿no? Testimoniadas en diversos documentos históricos. Menciona las plagas bíblicas y en este sentido le parecen muy importantes porque ahí habla de esa especie de esa providencia divina que es la que está llevando la peste. Y aunque Artaud es un autor ateo, está también, digamos que es una especie de creyente, si se puede decir así, de toda clase de espíritus y demonios, de los que no niega su existencia a lo largo de su vida. Entonces, si bien niega esta realidad providencial propia de los crédulos, dice él, de todas maneras le sirve para apoyar su hipótesis, digamos que va más allá, que lleva al virus más allá de lo puramente biológico, sino que hay algo así como una providencia detrás. Habla de Heródoto, importante autor en la historia de estos testimonios, habla de testimonios japoneses en Mekao, habla de Indochina, finalmente hace un eje muy interesante en el sur de Francia, que es propiamente la patria, insisto, de Artaud, Marsella, pero que es el país de Languedoc, el país de la lengua de Oc, que es diferente al norte de Francia, ¿no? Y que lo fue durante mucho tiempo, hasta que fue invadida por ese norte en las primeras cruzadas contra los cristianos herejes, y que es un eje que lleva de Niza a Aviñón, a Toulouse, a Bordeaux, Burdeos, en toda la costa sur francesa del Mediterráneo, ¿no? Se puede decir que es el Languedoc. Y luego habla también de otro déspota egipcio, Mehmet Ali, que también tenía sus ideas acerca de la peste. Pero ustedes pueden ver eso en los primeros párrafos del texto, ¿no? Vean cómo, por ejemplo, dice en un momento determinado. Me interesa sacar algunos fragmentos, ¿no? Habla, si ya Saint-Rémy aparecía en él la voluntad despótica de un príncipe milagrosamente iluminado, esto lo vamos a reencontrar después. Dice, por ejemplo, los libros sagrados, entre ellos la Biblia y algunos viejos tratados médicos, describen exteriormente toda clase de pestes que se han desarrollado en la historia. Más adelante dice, si es que por otra parte la palabra virus fuese algo más que una simple comodidad verbal. O sea, él pone en duda que la palabra virus sea algo más
que un artificio retórico verbal. También dice, habría entonces que considerar a la plaga como el instrumento directo o la materialización de una fuerza inteligente en estrecha relación con lo que llamamos fatalidad. Entonces, para él no es la providencia, sino una fuerza inteligente materializada de eso que llamamos la fatalidad. ¿Sí? A la vez, fuerza inteligente, plaga, fatalidad, materialización. Eso es lo que resulta en la peste. Pero sobre todo, y con esto tal vez quisiera llegar al tercer momento y último de estas marcas históricas que él señala, Cagliari, Cerdeña, 1720, Florencia, 1347, habría que agregar otra, ¿sí? Y es la peste de Provenza en el año 1502. Y este episodio, que él describe brevemente, este episodio, así como el segundo se relacionaba con Boccaccio y con el de Camerón, este último y este tercer momento, se relaciona con Nostradamus y con sus famosos poderes curativos y de predicción. Este personaje, que por cierto salió a relucir de nuevo con motivo de la pandemia actual, el nuevo coronavirus, como le dicen, ¿sí? Como se define, volvió a resonar como muchas veces y de manera que no se puede tomar tan en serio, de las famosas profecías de Nostradamus, ¿no? Lo que sí yo creo que sí se puede tomar en serio es la historia de Nostradamus, la figura histórica de Nostradamus. Él es conocido, digo, no vamos aquí a analizar su obra, pero hay que, dando algunos trazos para un dibujo, un esbozo muy rápido, diríamos que son las predicciones de desastres las que le dieron fama y celebridad. Estas predicciones, él las proyectó en una especie de lenguaje críptico, de lenguaje hermético, de lenguaje ininteligible, que en sí mismo tiene una gran significación y un gran valor, poético, yo diría, también. Un lenguaje secreto, hermético. Él era un médico judío, ¿sí? Que se había educado en las mejores universidades, había comenzado sus estudios en las mejores facultades de medicina de su tiempo, como eran dos del sur de Francia, precisamente, Avignon y Montpellier. ¿Sí? Varios familiares suyos cercanos, ¿sí? De su familia inmediata, murieron por la peste. Él abandonó esos estudios porque las universidades se cerraron en aquella época, pero él continuó su investigación, su aprendizaje en ese horizonte práctico que le brindaba la peste misma. Por eso fue un médico de la peste, Nostradamus, como también lo fue Paracelso, que aparecerá más adelante también en nuestras sesiones. Él aprendió en la peste los remedios, digamos, que él pudo llevar a la práctica y que se inspiraron tanto en su aprendizaje académico universitario como en el aprendizaje con los saberes, a partir de los saberes tradicionales, ¿sí? De los curanderos, digamos, tradicionales. Él vivió ese desastre y aprendió de él y enseñó a partir de él. Remedios, pomadas, ungüentos. Aprendió de los alquimistas, de los herbolarios, de los adivinos, de los brujos. ¿Sí? Durante la famosa peste de Marsella, también se llegaron a aplicar esos remedios en 1544, aunque acá hablábamos de la peste de Provenza en 1502. ¿En dónde lanzaba él esas profecías y de qué manera? En su famosísima obra que se titula Las Centurias, que
Son profecías, en realidad, en forma de pequeñas casi coplas, ¿no? Cuartetas, sumamente herméticas, compuestas o terminadas, dadas a publicación en los años de 1550, en varios volúmenes, en los años 1555, 1557, que son textos, como dije, crípticos herméticos, escritos además en una mezcla de lenguas, que es la mezcla de lenguas propia de los saberes a los que él acudió y de las peregrinaciones que él siguió. Era el mundo mediterráneo de aquellos tiempos, ¿no? Incluyendo el hebreo, el árabe y otras lenguas, y hoy llamados dialectos de toda esa zona del mundo. Entonces, las centurias, que están evidentemente escritas en verso, son una gran obra poética que marca otra referencia, otra fuente fundamental de Artaud para el teatro y la peste, junto con el Decamerón. Me parece muy interesante, muy importante subrayar eso, porque junto con la documentación archivística propiamente histórica, que no es ajena tampoco a Artaud y que la encuentra en tratados, en historias, en libros sagrados, aparecen estas grandes figuras literarias y visionarias, como en el caso de Nostradamus, que son en realidad muy próximas a Antonin Artaud y a su idea también de la peste, fundamental para nosotros en su relación con el teatro, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí quisiera yo dejar esta dimensión histórica, estos hitos, estas marcas históricas del texto artodiano, para la siguiente sesión ir a la dimensión más clínica, antes todavía de ingresar al teatro. Pero no quiero cortar sin hacer una alusión que ya mencioné al principio y que aquí es muy, muy de paso se puede encontrar, ¿sí? A ver si lo logro encontrar, sí. Que es al mundo, digamos, entre comillas, mexicano de Artaud. Como dijimos, esta conferencia en 1933 es 3 o 4 años anterior a su viaje a México, al viaje al país de los tarahumaras, a su encuentro con esa extraordinaria civilización. Pero aquí podemos ver ya su interés, su atracción por una dimensión muy particular de las culturas solares mexicanas, así les llamé, que coincide con la de Georges Bataille, de nuevo, y es la dimensión del sacrificio humano. En algún momento él dijo que él viajó a México para presenciar el regreso de esos sacrificios, cosa que para su decepción no había sucedido después de la Revolución Mexicana como él imaginaba. Pero hay una escena que vamos a ver en la siguiente sesión, en la que al describir los efectos en los órganos del cuerpo, los efectos de la peste en los órganos del cuerpo, que son una descripción poética increíblemente no solo eficaz, sino mórbida y de un poder poético incomparable, ¿no? Y dramático, es a esto que me refería. Hay una escena que dice así: la vesícula biliar, de donde casi hay que arrancar el pus endurecido que contiene. Ahí están los efectos de la peste, de ese virus que él dirá que no es realmente un virus, al menos en el sentido biológico, ¿no? Pero sí hay la descomposición del organismo, como hay la descomposición de la sociedad, ¿sí? Dice, ese pus endurecido que contiene, como en determinados sacrificios humanos, con un cuchillo afilado, un instrumento de obsidiana, vidrioso y duro, ¿sí?
O sea, ese líquido, ese pus endurecido más bien, que se va a extraer de ahí, es semejante al que saca este cuchillo afilado, este instrumento de obsidiana, en determinados sacrificios humanos, que evidentemente no pueden ser sino los sacrificios de los aztecas, que tendrán un gran lugar en ese gran texto de Georges Bataille, que se venía preparando a lo largo de estos años, que es La parte maldita, en el que se dedica un buen espacio al sacrificio humano entre los aztecas. Entonces, ahí en el Teatro y la Peste, aunque está la Edad Media Europea, hay un asomo de lo otro. ¿Y por qué lo menciono? Porque la conquista de México y la conquista de América, así como fue un verdadero genocidio, ¿sí?, a nivel de la desaparición de pueblos y culturas de una manera masiva y generalizada, ¿no?, aunque esto se pretenda negar algunas veces, tuvo entre sus instrumentos, que a veces se deslindan de los instrumentos propiamente bélicos o sea, eh, consecuencia del uso de las armas, de la pólvora, en fin, de todos los artefactos bélicos de los invasores, de los conquistadores, fue simultáneamente acompañada por y esa destrucción, como la llama Bartolomé de las Casas, la destrucción de las Indias, fue ampliamente apoyada por estos instrumentos, digamos, de guerra biológica. Obviamente no deliberados, pero obviamente consecuencia de esa invasión y que la acompañaron y la llevaron a sus niveles más extraordinarios, ¿sí? Eso es verdad, ¿no? Y entonces podemos ver cómo también la conquista de América, aunque esto no aparezca en el Teatro de Artaud, y lo reservo para una futura investigación, bueno, claro que hay trabajos excelentes sobre este tema dedicados por historiadores especialistas en estos asuntos que ustedes pueden encontrar si investigan un poco. De todas maneras, a mí me interesa conectar esto en la investigación del texto de Artaud que se llama La Conquista de México, porque ahí vemos lo que es el fin de un mundo. El fin de un mundo como el fin del mundo que describe en uno de sus últimos libros el antropólogo brasileño Viveiros de Castro, ¿no? Un fin del mundo que es el fin también de una civilización, una especie de eh, crepúsculo de los ídolos, ¿no?, nichano, en el que desaparece todo aquello, la muerte de los dioses, la desaparición de todo aquello en lo que se creía, de los valores que existían, a su modo una especie de terrible y trágica transvaloración de todos los valores por vías de la imposición, de la destrucción y la imposición de otras culturas. Pero la epidemia tiene un gran sentido aquí, que hoy cobra un valor nuevo para renovado, que volvemos a ver nosotros hoy en día. Sobre esto, solamente quería leer algunas descripciones de las consecuencias de esas epidemias, ¿no?, que provienen de las investigaciones de historiadores. Dice: las víctimas de la viruela sufrían fiebre alta, su piel se llenaba de puntos rojos y vomitaban y sangraban abundantemente. Los afectados por el cocolistli o güey cocolistli, el gran mal, experimentaban delirios, disentería, convulsiones. Los mayas pensaban que la enfermedad era obra de los dioses Ecpetz, Usancac y Sojacac, que volaban de noche e infectaban a la gente. Los aztecas culparon a Tezcatlipoca y Xipe y se hablaba de la magia negra de los hombres blancos. Son cosas que retomo de documentos de revistas especializadas, pero que no son más que un asomo, un panorama. Había que penetrar más en esto. De acuerdo con el historiador israelí Yuval Noah Harari, en México existían 22 millones de personas
pero a finales de 1520 solo quedaban 14 millones, 8 millones menos. La viruela contribuyó a la conquista de México, pero ella fue solo el principio. A la viruela siguieron oleadas de sarampión, gripe y otras enfermedades infecciosas que no habían tocado nunca suelo americano. En su libro Plagas y Pueblos, William McNeill dice que en 1620, o sea, 100 años después, solo quedaban 1.6 millones de indígenas en México, de los 22 millones originales. Docenas de epidemias devastaron las poblaciones del Nuevo Mundo. La enfermedad provocó entre 12 y 15 millones de muertos, dice este historiador. En fin, son solo muestras de esa proyección de la peste que podemos también imaginar en ese otro territorio que es el americano. Y ahora sí, para acabar, ¿sí? Y bueno, les pido nuevamente disculpas por esta sesión hecha a destiempo, retroactivamente, sin presencia de un público, sin intervenciones ni ningún tipo de diálogo, pero que hago para completar, digamos que el ciclo completo de estas sesiones. Y quería acabar citando un párrafo de Artaud que me parece que ilustra muy bien esta dimensión tan compleja, múltiple, que no solo se bifurca, sino que multiplica sus conexiones y extensiones hacia lo más alto y hacia lo más bajo, hacia el microcosmos y el macrocosmos, y que se cifra en la aparición de la peste. O sea, como el virus no es solo el virus de cualquier manera, ¿no? Y aunque no se niegue la existencia de un virus biológico, como sí hace Antonin Artaud de una manera radical, aunque atendiendo al mismo tiempo de una manera muy, muy poderosa a la dimensión anatómica, corporal del mal, ¿sí? Como corresponde a alguien interesado en el teatro, el virus es más que eso, ¿sí? Y la epidemia es mucho más que eso y se conecta con muchas otras cosas, como hoy podemos verlo, adivinarlo, vislumbrarlo y experimentarlo. Y para esto me voy a remitir a este párrafo de Teatro y la Peste, en el que justamente se refiere Artaud a ese gran visionario que fue Nostradamus. Dice el párrafo: la peste de 1502 en la Provence, o sea, en Provenza, que brindó a Nostradamus la ocasión de ejercer por primera vez sus poderes curativos, coincidió también en el orden político con esos profundos trastornos, caídas o muertes de reyes, desaparición y destrucción de provincias, sismos, fenómenos magnéticos de toda índole, éxodos de judíos, fenómenos sociales, trastornos políticos, meteorológicos, magnéticos, dice, ¿no? Como si en ese mundo en el que todo está conectado todavía de algún modo, un mundo mágico, este trastorno fuera el signo de todos los otros trastornos. Lectura que podría no ser ajena a una lectura que podríamos hacer nosotros también de nuestro tiempo, de los cataclismos que también se avecinan, de los males y de los trastornos políticos que ya han aparecido, pero que son también la causa de lo que estamos viviendo, una manera de explotación de la naturaleza y de la convivencia social como es la del capitalismo, ¿no? Pero bueno, reitero, esos profundos trastornos, y viene el hilo que leí, que preceden o siguen en el orden político o cósmico, cosmopolítico, diría Viveros de Castro, a los cataclismos y estragos provocados
por gente demasiado estúpida para prever sus efectos y no tan perversas como para desearlos realmente. Creo que este párrafo es realmente para pensarse. Les recomiendo volver a él y pensarlo en función de nuestro propio tiempo. Pero bueno, vamos a continuar con el delirio artodiano, con el texto artodiano, que nos muestra mucho más de lo que parecería en un primer momento. Y bueno, me disculpo de nuevo por esta intervención solitaria y los invito a continuar con las siguientes sesiones en las que sí ya hay un público con el que dialogar. Muchas gracias.